7 minutos pasaron de las 8 de la mañana en todo el país. Vamos a seguir hablando del tema inflación, el dato que dio a conocer ayer el INDEC, uno de los más bajos de los últimos años y bueno, arrancamos un 2025 con una inflación bastante baja. Vamos a ver cómo son las proyecciones que hay para el resto del año y si se van a cumplir más o menos las metas que tenía propuestas el gobierno nacional. Vamos a hablar con José Vargas de Evaluecom para desmenuzar un poquito todos estos datos que se dieron a conocer ayer. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Natalia y Antonio te saludan. Buen día. Buen día, un placer. Igualmente para nosotros, José. Contanos un poquito cómo has visto los datos, el desagregado que hay de este 2,2% de inflación en el mes de enero. Era un dato, la verdad, bastante esperable, en torno al 2%, teniendo en cuenta cómo venían creciendo los precios los meses anteriores. Sabemos que hay algunos meses que son estacionales, algunos meses que incide más, por ejemplo, el aumento de combustible, el aumento de tarifas o quizás también la devaluación, cosa que no se venía dando. Así que dentro de todo es un crecimiento a tasa decreciente que va en sintonía con lo que busca el gobierno también. Este 2,2, intentando de alguna manera el gobierno forzarlo para que llegue al 1, como sí ocurrió en Mendoza. Sí, exacto. Ahora, hay personas que dicen, no, pero a mí hay ciertas cuestiones que aumentaron mucho, qué sé yo. Vemos, sí, un movimiento del 5,3 en restaurantes, en hoteles. Hay rubros que se movieron muy por encima de ese 2,2% y la gente tiene como una percepción cercana de su mundo, ¿no? De que no registra ese 2,2%. ¿Qué explicación damos a eso? Bueno, tienen toda la razón de no percibirlo, porque primero es un promedio de todos los bienes y servicios de la economía, y el problema pasa porque se le dan ponderaciones a cada rubro. Hay rubros que tienen una ponderación muy alta, que es lo que menos ha impactado en el bolsillo de la mayoría de los argentinos, y tienen una ponderación muy baja, lo que más impacta. Entonces, después nos termina dando un número relativamente chico de inflación. Por eso nosotros en el bolsillo sentimos los alquileres, el combustible, los alimentos, la educación, el transporte, ni que hablar las tarifas de servicios públicos, porque encima los salarios están bastante chatos, y después en el IPC no se termina de ver totalmente reflejado. No es que mienten, pero tienen una ponderación distinta. Claro. José, si nos centramos un poquito de lo que pasa aquí en Mendoza, en general, cuando uno piensa hacia atrás, siempre Mendoza ha estado por encima del nivel nacional en cuanto a la inflación. Bueno, nos sorprendió este 1% que dio a conocer también el precio, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. ¿Esto es así? Digamos, ¿en qué se ve reflejado? ¿Qué es lo que pasó para finalmente llegar a este número muy esperado también a nivel provincial? Sí, primero que Mendoza es una provincia completamente turística, depende muchísimo del turismo, casi el 25% del Producto Bruto Geográfico depende del turismo, comercio, restaurante y hoteles. Sabemos que con un tipo de cambio tan bajo y con lo que muchos hablan de atraso cambiario, Argentina se ha transformado en un país caro, el turismo no llega al país y Mendoza lo siente de sobremanera, y por el otro lado los mendocinos que tienen la posibilidad han decidido vacacionar en el exterior, teniendo en cuenta que el resto de los países se nos abarató, ni que hablar los mendocinos que por cercanía decidieron cruzar a Chile, largas colas y demoras todos los días para que los mendocinos puedan ir al país vecino. Cayó el consumo porque no tenemos turismo y cayó el consumo por los mendocinos que deciden hacerlo en el exterior, con lo cual esto también terminó viéndose reflejado en los índices de inflación. Hay algunos índices, por supuesto el desagregado, alimentos y bebidas del 1,1, indumentaria fue la que debe ser por esto que decís vos, que han comprado afuera del 0,5, también en negativo. Bueno, por ahí vivienda y servicios básicos tiene un 2,3 y algunos otros índices, por ejemplo, la atención médica y gastos para la salud un 1%, y es un número que probablemente también lo eleve un poquito para el mes que viene porque tienen pensado aumentar las prepagas, me parece, ¿o no?
Sí, en febrero ya arrancó con algunos aumentos, 2 aumentos de la carne, aumentos de combustible, aumentos en el pan. Es decir, que si bien febrero no es estacional y es un poco más corto, probablemente a nivel provincial dé un indicador un poquito más elevado. No mucho más, pero sí quizás más en sintonía con el 2% que dio casi a nivel nacional. ¿Y qué proyección podemos hacer? Porque el gobierno más o menos calculaba un 18% de inflación anual. Hay algunas consultoras que señalan que estaría dentro del 24-25%. ¿Cómo ves el panorama para los próximos meses y las medidas que está adoptando el gobierno? ¿Cómo fue la del Crawling Peg, bajarlo a la mitad? Son medidas que por ahí van en sintonía con lo que el gobierno desea. Sabemos que este es un año electoral, va a ser un año sumamente complejo, hay grandes movimientos económicos a nivel internacional que por un lado nos afectan, por otro lado también nos benefician, y va a depender mucho de cómo siga el día a día del gobierno. Es probable que tengamos casi una inflación muchísimo más baja que la del año pasado. El año pasado fue un año bastante complejo para la Argentina, pero lamentablemente Argentina no va a ser un año donde despegue considerablemente en cuanto a la economía. Es decir, va a ser un año, yo diría, bastante similar a los últimos 2 o 3 meses del año pasado, y habrá que estar muy atento a lo que ocurra con los movimientos que tengan que ver directamente con la política. Es decir, los rumores, los cambios de gabinete, las medidas que tomen preelectorales, que eso sí va a jugar un rol fundamental en la economía. Estaba viendo algunos datos de la Dirección de Estadísticas ya, porque hace un cuadro comparativo con lo que pasó en el año 2023, por ejemplo en diciembre de un 216,5%, en el 24 de un 107, ya lo pudieron bajar a la mitad, hacia el final ya, por supuesto cuando asumió el actual gobierno, de 107,5%, y lo que va de enero del 1%, y me pregunto, ¿por qué los mercados están viendo atentamente todos estos números? ¿Hubo algo que como que encendió alguna alarma, sobre todo en esta semana? Porque claro, aquellos detractores están mirando el número chiquitito, bueno, saltaron las bolsas o las bolsas cayeron. Bueno, esto son buenos indicios entonces para que los números a nivel mundial, a nivel nacional, que repercuten a nivel mundial, bueno, hagan que las inversiones finalmente lleguen. Sabemos que están llegando, pero que lleguen aún más. Sí, en realidad se mira un poco de todo, y a veces se analiza un poco más allá desde el punto de vista de lo que se conoce como el mercado de los inversores. Miran los niveles de inflación, miran el nivel de reservas negativo que tiene el Banco Central y que no logra recuperar, miran el hecho de que no se termina de avanzar con el FMI, miran la cotización del dólar, la actividad económica, las tasas de interés, y también lo que ocurre en el resto del mundo, las decisiones que, por ejemplo, toma Estados Unidos y que en la última semana han tenido impacto, y fundamentalmente también observan lo político. Es decir, ha sido una semana de rumores, de rumores de peleas, de discusiones en el gabinete económico, en el gobierno nacional. El presidente tuvo que salir públicamente a desmentir una devaluación, el ministro también, y ya sabemos que cuando se desmiente mucho es porque algo de ruido hay. Entonces, bueno, todo esto a veces genera incertidumbre. Bien, el tema del acuerdo con el fondo y el levantamiento del cepo, ¿cómo lo ves? Lo veo por ahora complicado, es decir, el Fondo Monetario, sabemos que tenemos una larga historia, y el mismo ministro que está negociando ahora es el mismo ministro que en su momento solicitó prácticamente el stand-by de $50.000 millones, que después se cayó. Hay mucho conocimiento de ambos lados. Al fondo le parece que a la Argentina le falta todavía para acceder a un nuevo acuerdo, y uno de los requisitos es una devaluación, cosa que el gobierno no quiere saber nada, y es ahí donde en principio estaría un poco empantanado, entre otras cosas, el famoso acuerdo al cual el gobierno quiere llegar para poder levantar totalmente el cepo. Bien. José, te agradecemos muchísimo el contacto. Gracias, como siempre. Buen día. Un abrazo, que estés muy bien. Ahí estaba José Vargas explicándonos un poco los números, ¿no? Y de por qué a lo mejor usted en su metro cuadrado dice, no, para mí la inflación no fue del 2,2, fue mucho más. Pero claro, depende
seguramente de lo que compra usted, de qué marcas accede, hay un montón de aspectos personales a tener en cuenta. Y como decía José, dentro de todos los rubros, hay rubros que tienen más incidencia en el número final y hay otros que no tienen tanta incidencia. Entonces, y esto no es que mes a mes cambia, ¿no? Siempre es así. Y el INDEC releva una gran cantidad de precios que las consultoras jamás van a llegar a relevar. Así es que, por eso es un número más fiable, más creíble. Lo cierto es que, y es perceptible para todos, y cierro con esto, las cuestiones no han subido demasiado. Que es lo que podemos percibir cuando vamos a comprar y a ver qué podemos hacer con la plata, que por ahí sí, tiene razón, sigue siendo más o menos la misma. Hay algunos que logran tener algún aumentito, se les va como equilibrando la cuestión. Los sueldos le vienen ganando la inflación desde creo que julio, agosto del año pasado. El tema es que es muy ínfima la diferencia. Para entonces, verlo todavía no se nota del todo. Cuesta un poco más, pero no hay una gran inflación y ese es el dato positivo. Sí, que de a poco vayamos saliendo de este pantano tan grande en el que estábamos. Bueno, las 8:18 nos vamos.